son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. 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 ¿Cuántos sabemos que los caminos y los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros? ¿Cuántos creemos que lo que Dios tiene es más poderoso de lo que nos imaginamos? Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Pero ¿cuántos lo entienden? Porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que se convierten a Dios. Una cosa es uno de creer que lo que Dios tiene para nosotros siempre será lo mejor. Una cosa es creerlo, pero otra cosa es entenderlo. Porque cuando no lo entiendes, no caminas conforme a lo que Dios tiene para ti. Y hoy es necesario que tú lo entiendas. Hoy es necesario que nosotros comprendamos que el camino que Dios nos lleva siempre es el mejor. Y en Segunda de Reyes, capítulo 5, hay una historia de un hombre llamado Naamán. Este hombre, dice la Escritura, era un hombre valiente, general, tenía un rango alto del rey de Siria. El rey de Siria era uno de los reyes más poderosos de su tiempo. Y este rey, dice la Escritura, que venía conquistando muchas naciones. Y su general era parte importante de su ejército, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Dice que este hombre, a pesar de su valentía, era leproso. Conocemos que los leprosos, o al menos en ese tiempo, eran hombres llagados, su cuerpo estaba con llagas. Y estas llagas no solo afectaban la piel, sino que afectaban los nervios de las personas. Por lo cual, esto era una enfermedad dolorosa. O sea, de nada le servía a este hombre ser el hombre más valiente, más poderoso, sabiendo que tenía lepra en su cuerpo. Imagínense con esos uniformes bien ceñidos y la piel en llagas. Pero dice que en una de las conquistas de este hombre habían traído a una mujer de Israel y la habían convertido en sirvienta de su esposa. Y esta mujer, cuando se dio cuenta que el Naamán era leproso, le dice: vaya el rey y consulte al profeta en la tierra de Israel, quizás Dios pueda sanarlo. Miren, aquí hay algo poderoso. Esto es tan poderoso porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes lo que Dios es, y cuando tú eres espiritual, un creyente en la fe, tú vas a hacer luz sin importar las circunstancias. Porque esta mujer fue raptada de su casa, de su nación, y fue llevada a un lugar lejano, y allá se convirtió en luz, dando testimonio de que había un Dios real. Por eso les digo, nosotros hemos sido llamados a ser antorchas de luz, antorchas de fuego, antorchas que no importa dónde nos encontremos, siempre vamos a hablar, a mostrar la luz que hay en nosotros.
Entonces ella dice, ¿por qué no va el rey, mi señor al profeta y allá va a recibir sanidad? Entonces Naamán fue a su rey y le dijo, mira, una sierva que hay en mi casa me dice que si yo voy a Israel, yo voy a recibir sanidad. Entonces el rey dijo, está bien, yo voy a hacer unas cartas y las voy a enviar al rey de Israel para que te sane. Y se fue este hombre con las cartas, traía 60 kilos de oro y 380 kilos de plata y 10 vestidos como obsequio para recibir su sanidad. Y vino ante el rey. Y el rey apenas leyó esta carta, dijo, ¿cómo este hombre no busca sino ocasión de hacer guerra para mí? Mire lo contradictorio. Este era el rey, pero el rey no sabía que había en medio de ellos un profeta que podía sanar. Mientras que una simple sierva, una simple mujer, sí sabía del poder de Dios. Entonces el rey dice, rasgó sus vestidos y se puso a dar gritos. Este hombre está buscando es guerra. Y cuando lo escuchó Eliseo, dice, ¿por qué rompes tus vestidos? ¿Acaso no hay profeta en Israel? Envía a ese hombre a mí para que vean que hay un Dios en Israel. Obviamente, el rey de Israel era Joram, era el hijo de Acab, el hombre más perverso de toda la nación de Israel. Recuerden que Acab fue el que tenía la esposa Jezabel, que persiguieron a Elías y querían matarlo. Entonces Joram nació en eso, por eso él ofrecía ofrendas a Baal, y obviamente Baal no existía, no iba a poder recibir sanidad. Entonces Naamán se fue para donde Eliseo, y aquí es donde comienza lo que Dios quiere hablarte en esta mañana, porque dice que Naamán llegó y Eliseo dice que mandó a decirle, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra. Sano de tu lepra. ¿Sabes? Aquí tenemos que entender algo. Y es que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Dios piensa diferente. Él actúa diferente. Las maneras de Dios actuar en nuestras vidas son diferentes. ¿Y por qué te digo que tienes que entenderlo? Porque muchas veces tú no vas a estar de acuerdo en la manera en que Dios va a actuar. Pero si tú obedeces esa manera de Dios actuar, tú vas a ver la gloria de Dios. Es titulado esta palabra, el camino de Dios que nos lleva a ver su gloria. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren verla? Amén. Amén. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Y con esto no me refiero solamente a los mandamientos. Sabemos que sin santidad no veremos a Dios, pero es necesario que tú hoy entiendas que Dios actúa como Él quiere. Entonces Dios le dice a Naamán, ve y lávate. Y él se enoja mucho y dice, yo esperaba algo diferente. Yo esperaba que Eliseo saliera y me recibiera y que comenzara a hacer un sacrificio, a orar a Dios, que tocara las partes de mi cuerpo y me sanara. Y le dice, ¿acaso no hay mejores ríos, mejores aguas allá en Siria para que yo tenga que bañarme en este cochino río? ¿Sabes qué pasó? Que cuando Dios te cambia los planes, tú te enojas. Porque tú estás esperando, cuando Dios nos dice que nos va a bendecir, uno comienza a armar el plan. Bueno, si Dios hace esto, si Dios me da ese trabajo, oiga, yo con ese trabajo la economía va a mejorar, las cosas van a funcionar. Uno comienza a hacerse un plan cuando Dios dice lo va a bendecir. Pero es que no actúa así. Nos contaba la hermana Noelia el jueves
Dios le da una palabra. Cuando ella menos lo esperaba, que ella iba a servir con nosotros en este ministerio. Ella dijo: ay, Señor, ¿será que me van a mandar para allá? Entonces la amiga le dijo: quizás cuando empiecen el evangelismo, como a usted le gusta tanto el evangelismo, la van a mandar para allá. Ella comenzó a trazar su plan, pero ella jamás imaginó que Dios tenía que hacer otras cosas para poderla mover. Pero cuando tú estás en Dios, tú simplemente sigues en obediencia. Tú simplemente estás atento. ¿Qué irá a hacer Dios? ¿Cómo me irá a mover? Porque yo también no sabía cómo me iba a mover Dios, cómo iba a empezar. Tanto tiempo rogando, 1 año sirviéndole al Señor y nada, no había avance, no había crecimiento. Pero fue en mi peor momento que Dios mueve. Cuando yo no entendía, Él dijo: es que mis pensamientos son mejores que los tuyos. Es que los pensamientos que yo tengo para ti son de bienestar, aunque en ese momento no parezca. Entonces este hombre se enoja porque él ya había dicho: así va a ser, seguro así va a pasar. Porque cuando Dios dice te va a bendecir, uno se imagina el mero. Pero cuando es algo tan simple, uno duda. Entonces los siervos le dijeron: no, mi padre, pero si el siervo, el profeta, te hubiera mandado a hacer algo grande, por allá ir a hacer ofrendas, a traer una cosa, ¿tú no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más si es simplemente bañarte en ese río? Hazlo. Entonces él fue y se sumergió. Y cuando tú caminas por el camino de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque dice la Escritura que apenas él se sumergió 7 veces, su carne se volvió como la de un niño. O sea, era sana, limpia. Ya no había enfermedad. ¿Por qué? Porque se metió por el camino de Dios. Eso es lo que tú tienes que entender. Que muchas veces somos como Naamán, no entendemos el camino de Dios. Estamos trazando nuestros planes, estamos trazando las cosas, diciendo así va a suceder. Y cuando no sucede, nos desequilibra. La vida se nos pone diferente. Es aquí, tenemos que entender que cuando caminamos por la bendición de Dios, por el camino de Dios, vamos a ver la gloria, aún cuando no parezca. Porque ahí está Moisés. El pueblo había visto maravillas. Dios había enviado señales, prodigios, cosas. Y cuando sale el pueblo, dice que Dios le dijo: ¿sabes qué, Moisés? No vayas por el camino al desierto. Ese era el camino ¿de quién? Del hombre. Ese era el camino donde ellos podían cruzar al otro lado. Y Dios le dijo: no, por ahí no vayas. Ve por el camino que yo te diré. Y le dice Dios: date la vuelta y ve y acampa en el mar. Señor, en el mar, ve. ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver mi gloria? Camina por ahí. ¿Sabes qué le dijo Dios a María, la hermana de Lázaro? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero queremos ver la gloria de Dios, pero dudamos de que el camino de Dios sea el mejor. Entonces dice que Moisés dio la vuelta, porque una cosa es que tú quieras recibir sanidad, pero Dios, cuando dice ve por ese camino, va más allá. Cuando Naamán él esperaba que saliera el profeta. ¿Por qué? Porque él quería su sanidad. Pero Dios no le permitió al profeta salir, porque Dios quería el alma de Naamán. No sé si sabían, pero cuando él sale del río, él dice: no hay un Dios sino el Dios Jehová de los ejércitos. Y él dice que se llevó una tierra para su nación. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo dicen que ellos no podían adorar a un Dios de otra nación a menos que fuera en su territorio.
Entonces cuando él se lleva a esta tierra, él lo que quería hacer era adorar a Dios, al Dios de Israel en esa tierra, así fuera en Siria. Pero Dios, ¿qué pasó? Naamán quería su sanidad, pero Dios quería su alma. Entonces cuando Dios le dice al pueblo, salgan al mar, el pueblo estaba buscando una salida, simplemente huir de Egipto, pero Dios quería acabar con sus enemigos. Y la única manera de acabar era llevarlos hacia el mar. Entonces cuando ellos llegan al mar, ya venían los egipcios y el pueblo comienza a llorar. Se asustan y dicen, ¿no te dijimos que nos dejaras en Egipto, que habían sepulcros? ¿Y saben qué le dice Moisés? No teman, no tengan temor, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los verán. Jehová está con nosotros y Jehová peleará por nosotros. Entonces Moisés viene a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu mano y divide el mar. El camino de Dios, muchas veces tienes que empezar a caminar, aun cuando no hay camino. No se había abierto el mar, pero Dios le dijo al pueblo, comiencen a avanzar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces Dios te está diciendo, comienza a caminar hacia la promesa como si ya la tuvieras, pero nos quedamos sentados esperando a ver una señal para comenzar a avanzar. Hoy Dios te está diciendo, comienza a avanzar. Deja de mirar lo corto que estás viendo. Comienza a caminar como si ya estuvieras viendo la promesa. Porque cuando tú comienzas a avanzar, es cuando el mar comienza a abrirse. Muchas veces el camino de Dios necesita de que tú empieces a moverte. No te quieres quedar quieto en ese momento es de caminar. Señor, ¿hacia dónde? No importa, camina hacia el lugar, porque yo voy contigo. Entonces dice que se abrió el mar y pasaron en seco. Y cuando el enemigo quiso entrar, dice que el mar se volvió. Y cuando ellos están en el otro lado, sus enemigos, ahí ahogados. Porque el camino tuyo te lleva a la bendición, pero el camino de Dios te lleva a la bendición y te libra del enemigo. No sé si lo entiendas. Dios necesitaba que ellos conocieran al que abre caminos. ¿Han necesitado alguna vez que se abra una puerta que tú dices está cerrado? Yo no veo una salida. Yo sé que todos hemos estado ahí en algún momento, que decimos, ¿por dónde? Pero Dios te dice, avanza. Y de repente se abren puertas que no esperabas. Tienes que entender que si Dios te permite seguir ahí, es porque Él tiene mejores propósitos que los tuyos. Porque Él está visionando mucho más de lo que tú y yo podemos ver. Se los dije una vez, no es lo mismo ver desde acá a estar en un edificio de 200 pisos, va a alcanzar más a la mirada. Eso es Dios. Él tiene mejores cosas, pero tú tienes que caminar hacia ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas hacia allá, la gloria de Dios se va a mostrar. En Segunda de Reyes, capítulo 3, dice que había un hombre, ese mismo rey Jorán, dice que cuando muere su padre, había una nación Moab que le pagaba impuestos, pero muere acá y esta nación se rebeló. Entonces Jorán dice, Josafat era el rey de Judá, Jorán era el rey de Israel, y dice, ven y ayúdame, porque tenemos que ir en guerra contra ese pueblo.
Entonces Josafat le dijo: yo iré contigo y mi pueblo y mis ejércitos van contigo. Entonces dice que salieron 4 reyes. Y cuando venían en el desierto, dice, se les acabó el agua. Y dice que Joram comienza a quejarse, a decir: Dios nos ha sacado para entregarnos en manos de estos reyes. Por eso nos trajo al desierto y nos va a hacer morir de sed para que nuestros enemigos tomen el control. Y Josafat, como era más espiritual, dice: ¿acaso no hay profeta en medio de nosotros? Traigan un profeta y busquemos la palabra de Dios. Entonces dice que llamaron al profeta Eliseo y él dice: tráigame uno que toque instrumentos. Y cuando comenzó a tocar, dice que vino palabra de Dios y les dijo: hagan estanques. ¿Ustedes se imaginan? O sea, Señor, vamos a una guerra, ¿cómo nos vas a decir que hagamos estanques en el desierto? Porque muchas veces Dios nos pide hagamos cosas que uno dice, pero no entendemos. Esto es diferente a lo que buscamos, Señor. Vamos a una guerra, ¿cómo nos vamos a poner aquí a hacer huecos acá? ¿Y saben qué les dice Dios? Les dice: hagan estanques, muchos estanques. Dice: porque así ha dicho Jehová, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. A veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas y la bendición va a venir sin saber de dónde. ¿De dónde? Cuando Dios dice no veréis viento ni veréis lluvia, lo que está diciendo es que ustedes no se imaginan qué va a pasar, pero este lugar se va a llenar de bendición. No van a ver la lluvia, como quien dice, si ven lluvia, bueno, los estanques se van a venir, o vientos que traigan el agua. No, porque Dios actúa de manera diferente. Él actúa de una manera diferente. No necesita que tú veas. Tú le estás diciendo: Señor, déjame ver para poder creer. Y Dios te está diciendo: cree para poder ver. Porque la fe, el justo, por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas verlo, pero algo va a pasar. ¿Por qué? Ellos que estaban pidiendo agua para retomar fuerzas, pero como los caminos de Dios son más altos, Dios dijo: yo les voy a dar algo más grande. Entonces hicieron los huecos, hicieron los estanques, y dice que en la mañana se levantaron y eran aguas. Ya los estanques estaban llenos de agua. El Señor cumplió la promesa, pudieron beber. Pero ¿saben qué pasó? Algo más glorioso. Porque dice que cuando los enemigos venían, dice que el sol cayó sobre esas aguas y ellos vieron el agua como sangre. Entonces los enemigos dijeron: estos reyes se mataron. Simplemente necesitamos bajar a tomar el botín, porque ya no tenemos que pelear. Y cuando ellos descienden, ¿sabe qué pasó? Dice que los israelitas los atacaron y los acabaron. Mira, Dios puede desear una cosa. Dios puede desear una cosa, pero, tú puedes desear una cosa, pero Dios desea algo más. Por eso Dios nos dice tanto: ríndanme sus sueños, ríndanme sus deseos, ríndanme a mí todo lo que ustedes quieren, porque cuando me lo rinden, me están dejando actuar a mí, y yo voy a llevarlos a cosas mayores,
a cosas mejores. Tú tienes que entender que el camino de Dios no siempre es lo que tú quieres. Y muchas veces ese camino de Dios es simplemente hacer silencio. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Ay, cómo nos cuesta quedarnos quietos esperando a que Dios obre. ¿Cómo le cuesta al hombre no intentar hacer algo para recibir la bendición? Pero siempre que el hombre hace algo, termina embarrándola. Ahí está Abraham. Dios me dijo que me va a dar un hijo. Voy a ayudarle. Tráigame la sierva. Y pasó lo que tenía que pasar y quedó en embarazo. Oh, ahora tengo un hijo. Pero como lo hizo sin esperar a Dios, se le volvió un tormento. Ya Sara le decía: no aguanto a esa mujer, porque desde que está en embarazo me mira feo, ya no me la soporto. Y ya cuando nace Ismael y nace Isaac, ya Isaac era burla de Ismael. ¿Por qué? Porque ayudarle a Dios hace que tú fracases, hace que tú cometas errores que después te van a hacer daño. ¿Saben qué pasó? El mismo Josafat dice que un día vinieron contra él del otro lado del mar los de Amón, los hijos de Amón y los hijos de Moab. Entonces dice que le dijeron: ¿sabes qué, Josafat? Contra ti viene gran multitud de Siria, de Tamar, de Engadi. Y dice que él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno y todo Judá. Y se reunieron en Judá para pedir socorro en toda la ciudad. Esto es lo que debe pasar. Cuando viene guerra, cuando vienen dificultades, ¿qué tienes que hacer? Orar, ayunar. Esa es la arma más poderosa del creyente. Te metes en oración, en ayuno y comienzas a buscar una palabra de Dios. Entonces dice que él convocó al pueblo y el pueblo comenzó a orar y le dijeron: Señor, ¿sabe qué oración hicieron? La que Dios le dijo a Salomón. Dios le dijo a Salomón: cuando el pueblo pecare, cuando el pueblo se fuera lejos de mí y se arrepintieran, si ellos miraran al templo, si ellos vinieran a buscar al templo, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Josafat dijo: Señor, tú dijiste que cuando tuviéramos problemas, que cuando tuviéramos guerra, nos volviéramos a ti y tú pelearías por nosotros. Pues bien, Señor, hoy vienen contra nosotros estos reyes. Hoy vienen a acabar con nosotros y nosotros no tenemos fuerza. No tenemos fuerza, pero tú eres Dios. Y le dice: oh Dios, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Pero muchas veces, en vez de ir al camino de Dios a buscar la palabra, nos vamos a poner incrédulos. Ven, ¿tú qué piensas de esto? Y salimos quejándonos. Sí, yo pura ruina nací, en pura ruina viví. En vez de ir a buscar la palabra de Dios, nos contamos le vamos y le contamos a otro que no nos va a ayudar. Hermanos, el camino de Dios es Él. Entonces dice que cuando estaban orando, Dios levantó un profeta. Dice: a Jaasiel, hijo de Zacarías. Y dice: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y le dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así. Dice: no temáis
ni os amedrentéis, porque no, dice, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. La guerra es de Dios. Y le dice, mañana, miren la palabra, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y dice el Señor, mire la palabra, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice el Señor, paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis, salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué les dijo el Señor? Pausa, estén quietos. No es vuestra la guerra, es mía. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces quedarnos quietos? Dios nos pide, estén quietos, y uno empieza ya todo desesperado. Tengo que hacer algo, pues cuidado. Les conté lo de Abraham. Pero Dios le dijo a Saúl, mira, en 7 días el profeta Samuel vendrá a ti para ofrecer sacrificio, y yo te daré la victoria sobre el enemigo. Y miren pues lo que pasó. Pasaron los 7 días. Saúl todo juicioso. No, la gente queriendo desertar, y él dijo, tranquilos, Dios nos dijo 7 días, esperemos que venga el profeta, todo va a estar bien. Dice que pasaron los 7 días y ya el pueblo dijo, no aguantamos más. Y comenzaron poco a poco a irse los soldados. Era por la mañana. Entonces Saúl dijo, ¿saben qué dice? Dice, porque vi que el pueblo me desertaba, y que tú, Samuel, no venías dentro del plazo señalado. ¿Cuántos días? 7. Pero ya habían llegado al 7º día. Y dice, vi que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora, descenderán los filisteos, y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé. Cuidado con esos esfuerzos que tú haces para querer ayudar a Dios. Él dijo, como tú no venías, yo me esforcé y dije, voy a sacrificar a Dios. Quizás cuando Dios vea el sacrificio, va a actuar a mi favor. Entonces dije, yo me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho. ¿Por qué? Porque Dios le dio una instrucción y a él le costó esperar en Dios. Muchas veces la palabra de Dios es, no te metas ahí. Ese negocio no es el que Dios quiere. Entonces tú dices, no, yo me esforcé porque estaba sin comida, necesitaba hacer algo, necesitaba generar otros ingresos. No, yo me esforcé porque quizás si no hago esto, nada va a pasar. Ay de aquellos que no confían en Dios. ¿Por qué? Porque Saúl fue desechado supuestamente por querer ayudarle a Dios. Si Dios te dice, está quieto. Mire, no sé si has venido entendiendo. Unas veces Dios te va a decir que la bendición está ahí cuando comiences a caminar. Cuando Dios te diga, comienza a caminar, comienza a caminar. ¿Hacia dónde? No importa, comienza a caminar, que Él te va a direccionar. Pero en otras ocasiones es estar quietos, es esperar. Porque la esperanza te ayuda a generar una confianza en Dios. Yo sé que cuesta.
Ahí dice una canción que esperar en ti difícil es. Pero cuando tú esperas y la bendición viene, ya tú estás en otro nivel. Saúl fue desechado por no esperar. ¿Cuántas bendiciones te has perdido por no esperar? ¿O cuántos problemas te has ganado por no esperar? Por estar en el lugar donde Dios no te llamó. Era necesario esperar en Dios. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Él sabe qué tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no caminamos hacia el mar? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué? ¿Por qué? Este año es tiempo de caminar con el Señor. Pero para caminar con el Señor, dice antes, lo compartió Noelia ahora, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Ayer compartía con alguien y me llamó mucho la atención. Porque él le dijo al Señor, porque cuando tú tienes una relación con el Señor, tú le hablas así. Y él le dijo, Señor, ¿tú es que estás enojado conmigo? Porque hace tiempo no me muestras cosas. Es un hombre de Dios. Y Dios le revela cosas, le deja ver. Y él le oró así. Él dice que como a los 2 días Dios le da una visión, un sueño, un éxtasis, no sé. Y al otro día vuelve y le da otro. Dios le dio eso. Y él me decía, cuando yo vi, dice que estábamos como en un río. Y ese río, yo le dije a mi familia, sálganse de ahí, porque vean, si ese río se crece por allá arriba, cuando baje por aquí va a arrasar con todo. Y entonces dice que venía el río y ellos se salieron. Y la segunda vez intentó meterse y otra vez se salió. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Le dijo, yo he querido que te sumerjas en mi río, pero tú siempre te sales. Le dijo, he querido llenarte de mi río, de mi espíritu, pero tú siempre te sales. Y le dijo el Señor, es necesario que comiences a caminar conmigo, a mi ritmo. Yo lo entendí, él lo entendió también. Y él dijo, Diego, la tercera vez yo me quedé ahí. Y dice que pasó ese río potente y yo no me ahogué. ¿Saben? Este año es tiempo de caminar con Dios. ¿Cuántos saben? Amén. Pero para caminar con Él, tienes que caminar en sus caminos. ¿En qué? En sus caminos. Simplemente es confiar. Porque cuando salen, ¿sabe? Cuando Dios le dijo a Josafat, estén quietos, ellos se postraron y comenzaron a adorar. Dice que en la mañana se levantaron todos a alabar y a adorar. Lo que les decía ahorita. Y yo no pensaba en este momento, pero es tiempo. Cuando tú no disciernes los tiempos, escúcheme en esto atentamente. Cuando usted no discierne los tiempos, usted se queda fuera de la bendición. Porque cuando estamos alabando a Dios, deberemos tener reverencia en todo tiempo. Pero cuando estamos alabando a Dios, estamos cantando, pero pasamos al tiempo de la adoración. Cuando tú adoras a Dios, algo diferente empieza a pasar. La atmósfera cambia. Entonces estamos en esa adoración. Pero no falta el que en ese momento le da por moverse, ir al baño, o moverse a un lado, o recibir una llamada.
o estar quieto o no hacer nada. Ahí no entiendes que era el tiempo quizás que tú estabas necesitando para Dios. No sé cuántos entienden que la adoración a Dios cambia las cosas, y que mientras tú estás allí adorando, mientras tú estás alabando a Dios, Él puede estar peleando por ti. ¿Cómo lo sabes, pastor? Bien, mire lo que dice la Escritura. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Y dice, y mientras ellos salían, estando Josafat en pie, le dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo, puso algunos, mire aquí, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y dice, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y Jehová puso en contra a los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. ¿Cuándo? Cuando estaban alabando y adorando a Dios. ¿Saben por qué el enemigo busca distorsionar la alabanza? ¿Por qué busca distorsionar ese momento con Dios? Porque sabe que mientras tú lo estás adorando de corazón, el Señor está trabajando y peleando por ti. Amén. Ahí claramente dice: cuando comenzaron a glorificar a Dios. Cuando tú glorificas, el infierno tiembla. Hemos adorado porque donde Dios está, los demonios huyen, las potestades son desvanecidas. ¿No lo entiendes? Ahí está la palabra. Dios le dijo: no van a pelear ustedes, simplemente estén tranquilos. Y Josafat dijo: si creemos a Dios y creemos al profeta, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces entendió que la alabanza, que la adoración no es tiempo de estar hablando, no es tiempo de estar yendo al baño, no. Es tiempo de yo postrarme, de yo adorar, de yo clamar, porque Dios quizás pueda estar trabajando a mi favor. Amén. Y dice que cuando ellos salen, dice, y salieron, dice que vieron los muertos, todos los tres pueblos que venían contra ellos, muertos allí en el valle. ¿Y sabe para qué salió Josafat? Solamente para ir a recoger el botín. 3 días. Imagínense en cuántas riquezas había allí. 3 días demoraron recogiendo el botín. Cuando Dios te dice: haz silencio, está quieto, Dios no quiere solo darte la victoria, sino quiere darte el botín de tu enemigo. ¿Quieres la bendición? Yo sé que sí la quieres. Si estás aquí, tú quieres la bendición de Dios. Ninguno viene para que su vida siga igual y sigan problemas, ¿no? Quieres la bendición de Dios. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, a un nivel de gloria, a un nivel diferente, poderoso nivel. Pero es necesario
que tú camines por sus caminos y que tú pienses por medio de sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que simplemente sigas la dirección que el Señor nos está dando. Aunque no veas camino allí, aunque veas simplemente un mar y Él te diga marcha, marcha, porque vas a ver camino a abrirse. Aunque muchas veces el Señor te tenga que decir quédate quieto, porque cuando tú eres tan inquieto, el Señor te tiene que decir quédate quieto y ve lo que yo voy a hacer. Pero quizás el Señor te diga ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esto quiere decir que aunque parezca una bobada, lo que Dios te está diciendo, si lo haces, vas a ver su gloria. Amén. Ponte de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por esta poderosa palabra, porque es una poderosa palabra la que Dios nos entrega. Sus pensamientos son más grandes de lo que tú piensas o sientes. Por eso es necesario que a ti le digas, Señor, yo hoy decido caminar tus caminos. Aunque no entienda, Señor, muchas veces yo decido esperar en ti, Señor. Pero que cuando tú me digas avances, yo he decidido caminar contigo, Dios. Hoy hago ese pacto contigo de obedecer y caminar por tus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Vamos.